Muy buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos como todos los domingos a esta, la sala de su casa, Vida Abundante San Carlos. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Compartir una escritura viva que sirva para lo cotidiano, para el día a día, que sea una palabra fresca que nos impulse a vivir mejor como hechuras del Señor, creadas con un propósito. Esta mañana no podemos empezar nuestro mensaje sin antes hacer una reflexión por nuestra querida Costa Rica. No es el clima más agradable el que estamos viviendo, pero usted y yo tenemos la solución. Y no es una solución política, no es la que va a quitar los bloqueos hoy, ni va a hablarle a nuestro presidente en este instante. Pero ustedes y yo estamos llamados y tenemos el canal abierto para hablarle al Rey de Reyes, al que gobierna sobre todo gobernante, al que mueve la voluntad de los pueblos, a nuestro Señor, el Dios poderoso de los ejércitos. Esta mañana vamos a estar orando con nuestro corazón en un mismo sentir, como aquel día en que los apóstoles, estando juntos en un aposento, oraban en un mismo sentido al Señor. Y del cielo descendió el poder del Espíritu Santo. Hoy, desde donde usted me ve, sepa y entienda que si ha decidido que Jesucristo sea el Señor de su vida, usted tiene el poder del Espíritu Santo y podemos hacer el cambio para nuestra nación. Podemos hacer que la paz del Señor descienda y gobierne sobre todas las autoridades de nuestro país. Podemos hacer por medio de la oración al Señor que las personas que están en los bloqueos, que están de una u otra manera buscando sus objetivos, estén sujetos a la voluntad del Señor. Y oramos en ese sentido por Costa Rica y por cada uno de los costarricenses diciéndole: Señor Jesús, tú eres el único capaz de transformar todas las cosas. Dice la palabra que tú eres el motivo por el cual fueron creadas todas las cosas y están sujetas a ti, porque un día en la cruz del Calvario las ganaste, venciendo a la muerte, y hoy día estás sentado en el trono de tu gracia, al cual esta mañana nos acercamos nosotros, hombres y mujeres de fe, desde donde estemos conectados. Hacemos en un mismo sentir esta petición, Señor, de que tu paz descienda a los corazones de nuestras autoridades, de estos dirigentes, de las personas que en diferentes gremios están dirigiendo las acciones que se piensan tomar. Señor, tu palabra nos invita a que pidamos perdón por el pecado de nuestro pueblo, para que la tierra sea sanada. Hoy, Señor, Vida Abundante San Carlos se une a ese millares de cristianos que oran en todas las partes de nuestro territorio para que tu paz invada nuestro pueblo, Señor, y desciendan de lo alto tus bendiciones, como ha sido tu plan perfecto. Que nada obstaculice, Señor, la bendición tuya sobre este pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias a ti, Espíritu Santo, que nos convence de hacer las cosas a tu manera, Señor. Y gracias, Padre, porque en ti estamos nosotros seguros de que se cumplirán cada una de las promesas de tu palabra. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando del destino. Y cuenta una vieja leyenda japonesa que cada una de las personas nacemos con un hilo rojo atado a nuestro dedo meñique. Y ese hilo rojo se extenderá por el mundo, por los espacios donde nosotros estemos, y al final, sin que las circunstancias puedan hacer lo contrario, habrá otra persona con su dedo meñique atado al mismo hilo rojo. Eso para indicar que es un destino, que pase lo que pase, hay un destino, el hilo rojo, que nos va a conducir y nos va a mantener predeterminados hacia un final. Hay otra leyenda irlandesa que habla de una sombrilla amarilla y dice que nosotros caminaremos sean cuales sean nuestras circunstancias, y un buen día debajo de una sombrilla amarilla aparecerá la persona que será el complemento para que nosotros tengamos una vida de realización. Leyendas nada más. Y a lo tico, un dicho dice lo mismo, pero un poco más coloquial. Y dice que pedrada que está para el perro, ni quitándose el tiro. Esos son ejemplos de lo que pueda la humanidad graficar lo que es el destino.
Y si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el destino es una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los hombres y los sucesos. La palabra viene del latín destinari, que representa o significa estar fijo en algo. Y entonces, definición de la Real Academia, una leyenda irlandesa, una leyenda japonesa, un dicho costarricense, nos han preformado a usted y a mí para pensar qué es el destino. Y nos lo dan como algo ya fijo, determinado, que pase lo que pase, siempre se va a cumplir algo que está escrito para nosotros. Eso nos lleva a un campo de no tener esperanza. Nos pone en una situación de que no hay nada que usted y yo podamos hacer para estar mejor. No hay nada que nosotros podamos tener como un valor más allá para que nos impulse a querer hoy superar lo de hoy y estar mejor mañana. Porque como de por sí todo va a ser igual, entonces estas definiciones, estas leyendas de destino son simplemente unas definiciones y unas leyendas donde no existe un ser superior. Fíjense que la Real Academia dice una fuerza desconocida. Y también dice la Real Academia una fuerza intangible que esperamos nos guíe hasta nuestro objetivo final. Es el destino visto a los ojos de los hombres sin tomar en cuenta las Escrituras, es algo en que nos encauzaron y ahí vamos. Y no hay nada que hacer. Destino sin esperanza, no hay cambio y no podemos hacer nada. Eso nos tocó. Pero fíjense que venimos a la palabra del Señor y es todo lo contrario. Sí, la palabra del Señor nos habla de la voluntad de Dios que se va a cumplir, pero es una voluntad buena, agradable y perfecta. Y no es necesariamente el destino, porque destino es producido por alguien que fabrica seres humanos. Los encasilla y terminan de la manera en que el fabricante quiso. Nosotros tenemos artículos electrodomésticos que fueron hechos para hacer, por ejemplo, una lavadora y terminarán siendo lavadora porque ellas no pueden llegar a ser otra cosa que no sea lavadora. Un fabricante en serie los hizo. Pero las Escrituras nos hablan a nosotros de un Dios creador, en donde a cada uno de nosotros nos dio particularidades específicas. Pero lo más hermoso es que a todos nos dio la capacidad de ser igual a Él, de tener una voluntad. Él quiso que nosotros tuviéramos una voluntad para que pudiéramos elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos criaturas de un Dios perfecto, que tiene su voluntad y sus propósitos para nosotros, pero que ha permitido que usted y yo tomemos las determinaciones que nos conduzcan al final de vida que queremos tener. Hoy vamos a estar hablando de un invitado. Nos gusta imaginarnos que aquí a la sala de nuestra casa, Vida Abundante, traemos a los personajes de la Biblia para aprender de ellos muchas cosas. A veces aprendemos de sus errores, otras veces aprendemos de sus aciertos. Hoy nuestro invitado es el rey Josías, alguien que entendió que el destino no lo iba a marcar y que quería hacer las cosas diferentes. Hoy vamos a estar aprendiendo de él 3 cosas. Para cambiar nuestro destino necesitamos tomar determinaciones. Y escuchen bien, no estoy hablando de decisiones. Decisiones es cuando yo tengo varias opciones y me gusta esta o no me gusta la otra. Una determinación es un cambio, es un hasta aquí o hoy empieza una nueva etapa. Una determinación es fuerza que a nosotros nos viene dada por el Espíritu Santo y es dominio propio. Yo ejerzo el dominio propio y digo esto no va más o esto es lo que yo tengo que hacer. Determinación. Cuando la determinación la tomamos sobre un sustento macizo, confiable, verdadero, auténtico, nuestras acciones serán certeras. Yo determino lo que quiero hacer con mi destino. Lo debo hacer sustentado en algo real, en algo verdadero, algo macizo. Y a partir de ahí yo tomo mis acciones. Eso fue lo que hizo el rey Josías, nuestro invitado. Pero antes de ir a conversar con él y de ver en la palabra lo que hizo el rey Josías, yo quiero hablarles del abuelo del rey Josías.
Resulta que el abuelo del rey Josías fue el rey Manasés, rey que sube al trono a los 12 años, y gobierna durante 52 años. Y los textos consignan que fue un hombre que hizo absolutamente todo lo más malo, todo lo contrario a la voluntad del Señor. Él reinaba sobre el pueblo elegido de Dios, pero hizo tantas cosas que desagradaban a nuestro Dios que lo llegaron a llamar el mejor enemigo de Dios. Él hizo todas las cosas que desagradaban a Dios y entonces clasificó para encabezar la lista de los mejores enemigos de Dios. Qué cosa más triste, qué cosa más triste. 50 y resto de años haciendo lo que le dio la gana. Pero sí debemos decir algo de Manasés, que en determinado momento pidió perdón y se arrepintió ante el Señor. Eso es algo que debemos rescatarlo. Pero pasó a la historia como el rey mejor enemigo del pueblo que gobernaba. Eso es un sistema, eso es una forma de crear su gobierno y de crear la familia. Él tuvo un hijo que es el papá de nuestro invitado, el rey Amón. El rey Amón de 22 años subió al poder. Él tuvo más tiempo para ver a su papá. Era un hombrecito que pudo ver las actuaciones del papá. Y dice la palabra que tan solo gobernó 2 años, porque hizo aún más cosas desagradables al Señor que su padre durante 50 y resto de años. O sea, la maldad creció. ¿Por qué cuento estos antecedentes del rey Josías? Porque entonces así, ¿qué hubiéramos dicho usted y yo de Josías? Salado le tocó, el abuelo es una pinta y el tata es una pécora. ¿Qué le tocaba a él? Rey también, porque ese era el destino, rey, ajá, sí. Y iba a ser un bichito, porque si el abuelo lo fue y el papá lo fue, él tenía que serlo. Ese era el destino. Se olvidaron su abuelo y su padre de las cosas que agradaban a Dios. El papá, el rey Amón, no se arrepintió. Tanto así que sus ministros decidieron matarlo para quitárselo de encima. A los 2 años de reinado lo mataron. De 22 subió de 24. Y entonces aparece ahora nuestro invitado. Y es ahí donde quiero que vayamos a la lámina de Josías. Está en Segunda de Crónicas. Todo lo que les acabo de leer, está en Segunda de Crónicas 33, el abuelo y el papá. Vamos a empezar a hablar de Josías. Está en Segunda de Crónicas 34 y va del 1 al 7. Y dice así: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió de él en el más mínimo detalle. 8 años, nieto de un bichito, hijo de un bichito, y a los 8 años sube al trono. ¿Qué esperaba? ¿Cuál voluntad de niño? ¿Qué podíamos esperar? Que siguiera haciendo lo mismo. Sin embargo, él toma una determinación y la hace muy bien fundamentada en la vida de David, su antepasado. Y dice, como acabo de leer, y no se movió ni a un solo lado, ni en un mínimo detalle. Seguimos leyendo y dice, en el 8º año de su reinado, o sea, con 16 años, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar de Dios, el Dios de su antepasado David, a los 16 años. Desde los 8 tuvo la convicción, esto no va más. No sabemos cómo, pero eso es lo que consigna la palabra. Un niño determinó, no va más esta situación. Y él buscó en quién fundamentar y empezó a tomar acciones. Hoy estamos hablando de determinación, sustento o fundamento y las acciones que salen de ahí. 16 años decide entonces él buscar del Dios de David. Buscar del Dios de David. A los 4, porque es muy bonito hacer el estudio de la palabra fijándonos en los datos que va dando. De 8 sube y decide ser diferente. A los 16 busca del Dios de David. Y seguimos leyendo.
en el año 20 o en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá, los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso, y también fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. Y en toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. 8 años toma una determinación: basarse en la vida de David. A los 16 decide buscar del Dios de David más consecuentemente, con más intencionalidad. Y durante 4 años, a los 16 empieza a buscar de Dios. Y 4 años dura su búsqueda del Dios de David, para no apartarse de la voluntad de Dios. Y cuando en el año 20 de él ya está macizo en sí, esto es la vida de David, me gusta la forma en que se condujo David, aprendí de él, buscó al Señor 4 años, se enamora de su voluntad, quiere hacer su voluntad y empieza una acción que es empezar a purificar de todo a Jerusalén. Y lo hace en 3 acciones que nos interesa mucho destacar. Lo primero es que él toma la determinación de agradar a Dios. Escoge un buen sustento, como dije, la vida de David y la palabra, el Dios de David, y las acciones son 3. En primer lugar, él derriba los lugares paganos, de culto pagano. Quizás cuando hacemos la lectura no le damos la importancia o no le vemos porque no nos imaginamos a usted y a mí saliendo a destruir templos, así sea de la congregación o de la creencia que a nosotros no nos parezcan, no nos vemos en esas. Pero qué importante saber qué era un templo. Un templo era un lugar escogido, consagrado a un dios pagano, a un dios al que se le daban atributos. Dejaron al Dios eterno que los sacó de Egipto y vinieron a criarse nuevos dioses. Pero, ¿y hoy día? ¿Dónde en su vida o en la mía podría haber un templo pagano? ¿En su mente? ¿En sus emociones? ¿En su cuerpo? ¿Dónde hay un lugar, un área, un momento específico para estar adorando a dioses que no son el Dios eterno? Eso debe ser una cuestionante para nosotros. ¿Con qué área de mi vida estoy yo dando culto a dioses ajenos? A veces es un pensamiento constante, una idea, un sueño por el que sigo y sigo y sigo, y me consume la vida sobre aquello, y me olvido del Dios de los ejércitos, el Dios que me sacó del Egipto en que yo estaba también. Esos templos deben venir a nuestra mente para ver qué vamos a hacer con ellos. Y no solo los templos, lo segundo que hizo es que derribó los altares. Y es que a veces entendemos por altar algo bonito, un escenario donde se hace una actividad. No. Un altar es el lugar donde una piedra, generalmente una piedra, donde se sacrificaban los animales para ofrendar la alabanza, los atributos a Dios, para quedarle bien al Dios falso. ¿Qué área de mi vida es un altar donde yo ofrezco? ¿Qué áreas de mi actividad son solo para dar gloria a dioses ajenos? Esos son altares. Y lo último que hizo, y es muy importante destacarlo, es que deshizo todo lo que tenía que ver con la diosa Aserá. ¿Quién era la diosa Aserá? La diosa de la fertilidad, pero también era la diosa de naturaleza. Ellos decían que todo provenía de la diosa Aserá. Amaron la naturaleza. Hoy día están muy de moda los movimientos conservacionistas que están bien. Y hay mucho también de buscar lo natural, en todo lo natural. Y está bien, de no contaminar, está bien, no es problema, eso no es pecado. El asunto es que cuando por amar la pureza de la naturaleza, nos olvidamos del creador de la naturaleza. Y entonces vienen corrientes
a veces de pueblos como Suramérica, con la corriente de la Pachamama, o sea, la madre que pare todo. Y bueno, ¿y no es que es Dios el que hace todo? Entonces hay una combinación extraña de pensamientos orientales, de pensamientos muy modernos, de avanzada, muy pro hacia la naturaleza. Y el dueño de la naturaleza y el que la crió y el que la gobierna, ¿qué? Josías supo que estas corrientes eran en contra del Dios Todopoderoso. Destruyó los templos a dioses paganos, destruyó los altares donde se le daba culto a él y destruyó todo lo que tenía que ver con creaciones, con fundamentos creacionistas diferentes al Dios al que él quería y pretendía amar. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tengo que aprender yo de Josías? Uno, es que yo tengo que tomar la determinación de qué cosas de mi familia de origen ya no van más. Usted y yo, por lo menos yo vengo de una familia donde yo he descubierto que hay muchas cosas que no deberían ir más. No deberían ir más. Yo decido, mi destino no está marcado por lo que se hacía en mi casa de origen. Mi destino no está marcado por lo que dijeron mis antepasados, lo que hicieron o lo que no hicieron. Mi destino no está figurado, no es un riel sobre el cual va mi vida. Yo sí sé que hay una voluntad de Dios para mí y yo debo tomar la determinación de qué cosas ya no van más con mi vida y me conecto con el Señor, creador de mi vida, el sustentador de mi vida y el que va a guiar mi vida. A Él es al que tengo que buscar, a Él es al que tengo que agradar y con Él tengo que tomar una determinación. Yo tengo que determinar esto no va más. Recuerden, no es una decisión, ay sí, eso me gusta, eso no me gusta, ay sí, no. Esto es determinante, ya no va más. Pero ¿en qué me voy a sustentar? Ya no va más, está bien, no está conduciéndose mi familia o no me metió en un rol que yo quiero. Pero ¿en qué me voy a basar para hacer el cambio? Necesito un sustento macizo. ¿Y qué hizo Josías? Buscó al Dios de David, al sustento de él, una vida recta en David, un acompañamiento de un Dios al cual que él quería buscar para tener el mismo acompañamiento. Eso es lo que usted y yo tenemos que determinar que ya no va más. Basarnos en algo, en un sustento macizo que dure hasta la eternidad y tomar acciones. Eso hizo Josías. Pero no se quedó ahí. Josías siguió creciendo en estatura y gracia, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo también, que crecía en estatura y gracia. Josías siguió creciendo y ahora nos lo encontramos en 2 de Crónicas 34, el versículo 8, que dice: en el año 18 de su reinado, y aquí tiene 26 años, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió, y dice, a varias personas ahí, gobernador de la ciudad junto con el secretario, y bueno, nombra a varias personas y dice ¿a qué? A que repararan el templo del Señor su Dios. ¿Qué orden de Josías? Por eso está hoy de invitado. ¿Qué orden de vida? Esto no va más, me sustento en la vida de David, quiero con el rey de David, decido romper y limpiar. Se llevó 10 años limpiando de templos, de creencias, luchando, me imagino, con la gente que vivía de esos templos, la gente que le servía a esos dioses, cambiando la forma de pensar de esas personas. 10 años, 10 años. Y ahora de nuevo, de 26 años, toma una nueva determinación y es: yo reconstruyo el templo de mi Señor. ¿Sobre qué se fundamentó? Sobre lo que ya había hecho. Ya había limpiado de dioses falsos, de dioses paganos, de cultos errados, de una mujer que criaba fertilidad. Ya no había nada de eso. 10 años. Él, enamorado de Dios, que había encontrado en 4 años de búsqueda, le servía ahora 10 años de limpieza y decide reconstruir el templo para el Señor. Es importante. Veamos también cómo lo siguió haciendo. Dice en el 11, también le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los
de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Una determinación, un sustento y ahora acciones certeras. Honradez. Recursos honrados. No dice que le quitara la plata a nadie. Recursos honrados para reconstruir piedra a piedra las vigas del techo. Que dice aquí, otros, sus antepasados, 50 y resto de años de su abuelo, 2 de su papá. Y antes de ellos habían dejado el templo del Señor abandonado por ir en búsqueda de otros dioses. Y ahora Él decide reconstruir. ¿Y cómo lo hace? Con unos recursos honrados. Y llama la atención que se los da a los carpinteros, a los albañiles. O sea, había una distribución de los bienes de la mejor manera como lo quiere hacer el Señor. Y además dice ahí que hacían no solo los recursos, sino un trabajo honrado. Determinación, fundamento y acciones. Y esto lo recompensa el Señor. Dice ahí en una lámina que ustedes están viendo que el que busca, encuentra. Eso es cierto, eso es cierto. El que busca, encuentra. Buscó a un Dios verdadero, quiso hacer las cosas bien hechas, hizo una limpieza, determinó ahora restaurar el templo. Y si antes dije que templo de nuestra vida podía ser un lugar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos o acciones o cuerpo que esté entregado a dioses ajenos, ahora tenemos el ejemplo de que Él decidió, después de hacer la limpia, restaurar a cabalidad, con honradez, con trabajo honrado y recursos honrados, el templo del Señor. ¿Cuál es el templo del Señor? Este es su cuerpo, esta es su mente y estas sus emociones. Ahí es donde usted y yo, hoy de Josías, tenemos que aprender a trabajar. Limpieza, ya no más el pasado, basados en la verdad. Y cuando tomamos esa determinación en un fundamento correcto y con las acciones certeras, pasa lo que dice 2 de Crónicas 34, del 14 al 18, y dice así: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dado por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto le has encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor, y se lo han entregado a los superiores, a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. 50 del abuelo, 2 del papá, algunos años de él, y muchos años antes, el libro de la ley de Moisés se había extraviado. ¿Cuándo se le extravía a uno un libro? Cuando no lo lee. ¿Cuándo se le pierde? Cuando no lo usa. Y el pueblo escogido de Dios, aquel pueblo que fue sacado de Egipto, que fue llevado por el desierto de la mano del Señor, que lo cubría una nube de fuego en la noche y una nube para cubrir el sol en el día, que hizo descender el maná del cielo y se les olvidó el libro de la ley. Simplemente se les olvidó. ¿Cuántos años? Si estaba deteriorada una columna, ¿cuántos años habían pasado? Este niño empezó a gobernar con determinación y empezó a hacer una limpia que usted y yo tenemos que hacerla hoy. Esta enseñanza no es de historia, es de aprendizaje y es para usted y es para mí. Hombre o mujer que me esté escuchando, donde esté, seamos como Josías, tomemos determinaciones. ¿Qué va a pasar con mi pasado? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo determino hoy lo que va a pasar. Yo puedo cambiar lo que llaman que es destino. No espero una sombrilla amarilla donde me salga alguien que me responda para hacer mi complemento. Yo no nací amarrado a un hilo rojo de nadie en una parte del universo. Usted y yo tenemos ahora la capacidad de tomar determinaciones. Cuando tomamos las determinaciones, el Señor nos lleva, si estamos sustentados en Él y con las acciones certeras, a la voluntad de Él. Es tan gráfico esta historia que escarbando ahí para reparar se encuentran la voluntad de Dios escrita, dada directamente a Moisés,
que se había olvidado. Y ahora entendemos, claro entendemos al abuelo Manasés y claro que entendemos al papá de Amón, al papá de Josías, Amón. Claro que lo entendemos. ¿Y en qué se estaban fundamentando? En cualquier cosa. Yo le pregunto a usted, y me he preguntado antes de dar la charla, ¿en qué me he metido? ¿En qué estoy yo? ¿Qué cosas he hecho? Diciendo, sí, el libro de la vida. Sí, el libro de la vida. Y peor aún si yo conozco el libro de la vida. Y si el libro de la vida dice que las cosas son así, porque es la voluntad de Dios, pero usted dice, no, pero se parece a algo también, porque como hay un solo Dios, eso no es cierto. Dios es celoso de su gloria y dice que no la comparte con nadie. Hoy es un buen día para que usted determine si va a seguir creyendo que Dios puede ser la Pachamama y la fuerza de la naturaleza. No, ya no más. Si vamos a restaurar el templo del Señor, es con trabajo honrado, conociendo la palabra y poniéndola por obra. Y si así lo hacemos, nos vamos a encontrar cada vez más con la voluntad de Dios, con el libro, con la verdad. Con el libro, unas versiones dicen con el librito, me llamó la atención. Se encontraron el librito. Y ahora sí, respuesta para Josías y respuesta para usted y para mí. Tomar buenas determinaciones basados en la verdad siempre nos va a llevar a hacer buenas acciones. Y esas acciones nos llevan a estar frente al libro de la ley. ¿Cuál es la reacción del rey Josías cuando le leen el libro de la ley? Estamos en 2 de Crónicas 34, del 19 al 21. Le dicen, todos los trabajos van muy bien, todo va saliendo muy bien, según como usted lo dijo, pero no ve, rey, se encontraron el libro de la ley, el que le fue dado directamente de la boca de Dios a Moisés, pero lo habían olvidado y aquí está, se lo traemos. Y entonces vean lo que pasa, del 19 al 21. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio la orden, y viene a varias personas ahí, no se los voy a leer, ustedes lo pueden estar viendo, y le dice, vayan a consultar por mí y por mi pueblo a la profeta. Ahí está el texto, no se los voy a leer, sino que se los voy a explicar. A él le leen el libro de la ley. 4 años había buscado él a Dios. ¿Dónde? Dice usted, ¿dónde? De alguna manera lo hizo. Empeño. No estaba el libro de la ley. Él aprendió del Dios de David siendo diligente. Tal vez usted no tenga una aplicación de la Biblia. Y tal vez la Biblia que tiene es muy vieja. O quizás no tiene una Biblia. Pero si usted quiere hacer bien las cosas, debe encontrarse con el librito. Debe encontrarse con la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y cuando a Josías le leyeron aquello, Josías se dio cuenta de que él tenía que hacer algo, y lo que hizo fue rasgarse las vestiduras. En lenguaje y costumbres judías era, tengo dolor por lo que ha pasado. Tengo dolor por lo que ha pasado. Y él toma 5 acciones que se las vamos a estar diciendo. Lo primero es, al hacer eso, él está pidiendo perdón por sus pecados, por el pecado de los antepasados. Pregunta para usted y para mí. Ya a lo que yo voy aquí, de lo que les he dicho, ¿ya usted determinó algo de su familia de origen que usted sabe que no va bien? Y si no, haga el ejercicio. Hay algo de su familia de origen, hay algo donde usted fue criado, de las costumbres que adquirió, que no alaban a Dios. Eso tenemos que determinarlo hasta aquí, ya no va más. O si usted lo que determinó fue algo que a ellos les parece bien, pero que a usted no le parece bien, tiene que determinar que ya no más, si a usted no le parece bien. Lo segundo que él hace, llora y se arrepiente de su propio pecado. Ahorita aparece por ahí en el texto. Él llora y se arrepiente de su propio pecado. Recuerdo a esta persona que me dice, Carlos, cada vez que me acuerdo de lo que yo era, me da un dolor por lo que yo hacía. Me da dolor por las personas a las que perjudiqué con mi pecado. Y añadió, a veces me da asco lo que yo hacía. Eso es un dolor por el pecado. Eso es decir, ya no va más. No es como que, vieras que yo antes lo hacía, pero no era tan malo, ahora me doy cuenta. No.
Si algo no me gusta de mis antepasados, pido perdón por eso. Lloro por eso. Pero por mi pecado yo tengo que clamar al cielo con mucho dolor por lo que fue, pero con mucho agradecimiento y gozo porque ya no está más en mi vida. Hoy, igual que esa persona me decía, todo fue tan triste y tan doloroso que no quiero volver atrás ni un instante. Eso fue lo que le pasó a Josías, no quiso más. Lo tercero está ahí en 2 de Crónicas 34, del 29 al 32. Determinado su pecado y quitándose el deseo de volver a hacerlo, él hace lo siguiente. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañados de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, en fin, de la nación entera, desde lo más grande hasta lo más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó su pacto. ¡Qué belleza! Y dijo, él dice aquí el texto, se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos, sus preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Compromiso total con la totalidad del libro, no era lo que le parecía a él. Él no dijo, bueno, yo he aprendido así, pero creo que podría ser también asá, porque al fin y al cabo es lo mismo. No. Él entendió que esa era la voluntad de Dios. Y no se movió ni a izquierda ni derecha. Y renovó ante todo el pueblo su pacto de alma y de corazón. Quiere decir, en su espíritu y con sus emociones. Y sigue el texto ahí diciendo, se comprometió a seguir al Señor, bueno, de corazón, y después en el 32 hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor su Dios, al Dios de sus antepasados. ¿Qué manera? Lo tercero que él hace, ahí está la lámina, es que convoca a él al pueblo para dar a conocer el libro. Lo leyó él personalmente para todo el pueblo, para mí y para usted. ¿Qué tan diligente soy para compartir la palabra de Dios con otros? ¿Qué estás haciendo en tu casa con la Biblia? ¿Qué estás haciendo en tu casa con lo que has aprendido? Reúnes a tus hijos, le hablas a tu esposa, le hablas a tu compañero, a tu novio, le dices, esta es la verdad, esta es la que está en la palabra. Papito, mamita, no hay de otra. Suenan bonitas otras cosas, pero no hay otra. No son costumbres paganas lo que vamos a ir a celebrar. El Señor dijo que Él no comparte su gloria. No puedo jurar delante de otras cosas si el Señor me ha dicho que no jure por su nombre. No puedo comprometerme ante gente, ante autoridades que yo no reconozca como puestas por el Señor. Se lo digo en las decisiones más grandes de su vida. No podés tomarlas a la ligera. No podés fundamentarte en algo que dicen, que parece. No, es en el librito, en la Biblia, en la voluntad del Señor donde tiene que estar mi determinación. Igual que Josías, compartir la palabra en mi casa, en mi vecindario, con mis amigos, en mi trabajo, en la congregación. Lo otro que hace, lo cuarto, es que Él renueva su voto. Su capacidad de amar a Dios una vez más delante de todo el pueblo la renueva y dice, precioso, con todo su corazón y con toda su alma. Hoy, al final de esto, vamos a hacer un espacio de oración para que usted le pueda decir allá en lo íntimo de su corazón, Señor, te renuevo, te entrego mi vida a ti. Y si un día, si hasta ahora no lo has hecho, hoy es un buen día para que de corazón determines que ya no va más ni tu pecado ni el de tu familia. Nosotros debemos tener una determinación por Cristo. Y lo quinto es que Él lleva al pueblo a que tome una determinación por Cristo. Yo debo preguntarme, ¿estoy yo evangelizando? ¿Estoy hablando de Cristo? ¿Estoy llevando a la gente a los pies de Cristo?
Ante esto, ante Josías, el Señor responde de una manera muy bella. No vamos a leer el texto, estamos sobre el tiempo, pero le dice el Señor, se los cuento, ahí está, Segunda de Crónicas 34, del 26 al 28, el Señor le dice por medio de la profeta, díganle al rey Josías que mientras él esté viviendo, sus ojos no verán la maldad y que vivirá en paz para siempre. Esa es la voluntad y respuesta del cielo para usted y para mí cuando decidimos con el librito tomar determinaciones. Determinaciones en el librito, acciones correctas que mueven el cielo a decir, tus ojos no verán la desgracia y tu vida será en paz. Y así vivió los años. Murió a los 39 años, pero mientras él estuvo gobernando, Israel amó a Dios. Su pueblo entero se acordó del librito, lo sacaron de donde estaba escondido. Si no lo hace, hay otro final. Si no lo hacemos como Josías, ahí en Segunda de Crónicas 34, del 23 al 25, dice que todas las maldiciones del librito de la Biblia le caerán, a las personas que no hagan la voluntad de Dios. Las personas que no determinen hacer la voluntad de Dios harán acciones incorrectas, por bonitas que parezcan. Y todas las desgracias que están aquí le caerán a él y a sus descendientes. Yo no tengo por qué asustarlos, eso es la historia y eso se cumple. Y se cumplió con ellos y se cumplió con todo lo que se aparta del Señor. ¿Por qué les cae la maldición? Porque quemaban incienso a dioses ajenos, porque no respetaron el templo, porque no lo reconstruyeron, porque fundamentaron todo en lo que no era la verdad. Hoy concluimos esta vieja historia con la convicción de que el destino no es inamovible. Usted y yo no estamos hechos en serie, fuimos hechos por un Criador amoroso que nos dio la voluntad para poder hacer cosas bien y cosas mal. Nosotros decidimos hacerlas bien cuando determinamos que sea su palabra la que nos dirija. Por lo contrario, nosotros al ser criados por un Dios eterno, podemos tomar las mejores determinaciones, fundamentados siempre en su voluntad. No se vale pretender al final de nuestros días una vida en paz y una vida sin desgracias si nos hemos olvidado del librito. Esta mañana yo lo invito con mucho respeto. Si usted un buen día le dijo al Señor Jesucristo que fuera el fundamento de su vida y hoy las cosas no están saliendo bien, yo te invito a que hoy de nuevo renueves el pacto que hiciste con Él. Cada vez que tengas esa idea de que naciste para eso, que esa fue la cruz que te tocó, eso no es cierto. La única cruz que a usted y a mí nos tocó es la cruz del Calvario. Y nos tocó porque allá en el Calvario la sangre de Cristo se derramó y tocó nuestras vidas. Eso es lo único, la única cruz que ha tocado su vida y la mía. Lo demás son dichos. El destino no está ejercido por una fuerza. Es la voluntad de Dios para usted y para mí que tenemos que buscarla. Si 4 años buscando a un Dios, si 50 buscando un libro y muchos más tomando determinaciones, qué bueno. Porque eso es una vida que agrada a Dios y es la única vida que nos traerá paz y que nos traerá a nosotros la calidad de existencia que el Señor ha determinado para usted y para mí. Es la vida abundante que Él ha decidido para usted y para mí. Yo le invito a que ahí en la intimidad de su casa, donde usted esté, oremos al Señor Jesús haciéndolo de Josías. Determinación basados en la palabra, para encontrarnos siempre con la voluntad de Él y poder ejercer las acciones que dejen atrás las maldiciones y la falta de paz. Señor Jesús, esta mañana nos hemos reunido a través de los medios como tú lo has dispuesto para que entendiéramos, Señor, que el destino es una mentira que no se puede cambiar. Señor, no somos producto de leyendas, no somos producto de dichos ni de definiciones, aun si fueran de la Real Academia. El destino, Señor, es algo que está en nuestra mente. Lo que debemos bajar al corazón es tu voluntad, Señor, para tomar la determinación basados en tu palabra
con acciones certeras que nos permitan, Señor, abandonar lo que se esperaba que nosotros fuéramos. Quizás nos ha marcado un abuelo, nos ha marcado una abuela, unos tíos, un padre, una madre, Señor. Pero hoy, igual que Josías, estamos tomando la determinación de que ya no va más, ni el pecado de mis antepasados, ni mi propio pecado. Hoy sentimos, igual que Josías, dolor y rasgamos, Señor, nuestro corazón ante ti. Hombres y mujeres, Señor, hoy arrodillamos nuestro corazón ante ti, te decimos perdón, Padre. Perdón, Espíritu Santo, porque no te hago caso, y perdón, Jesucristo, porque a veces he tenido por menos la sangre tuya vertida en el Calvario. ¿Cuántas veces he sido con mi mente, con mi cuerpo, con mis emociones, pensamientos, un templo a dioses ajenos? ¿Cuánta importancia, Señor, le damos a asuntos que nada tienen que gobernar nuestra vida? ¿Cuántos recursos, Señor, hemos invertido en altares para dioses falsos, Señor? Hoy pedimos perdón por esos momentos, Señor, de debilidad. Pero seguros estamos que nos estás escuchando, igual que escuchaste el corazón de aquel niño de 8 años, Señor, que quiso ser no como sus antepasados, sino como el rey David. Un niño que fue creciendo para buscarte, Señor, y dice en este texto que durante 4 años indagó de ti, Señor, el Dios de David. Y dice también este texto que no te movías ni un milímetro a derecha o izquierda de la voluntad tuya, Señor. Un jovencito de 16 años que decidió empezar a hacer limpieza en un pueblo lleno, plagado de bajas costumbres, Señor, por años. Y vemos luego a un hombre de 26 años que una vez realizada la limpieza dice: ahora voy con el templo del Señor, más purificación, más restauración, con los recursos honestos, con el trabajo honesto, con un corazón honesto. Y ahí lo sorprendiste con tu voluntad, un librito escondido, Señor. Hoy nosotros sabemos que es la Biblia, la Santa Biblia, escrita, Señor, inspirada por ti, escrita por hombres que hicieron caso. Esa es nuestra fuente y nuestro sustento. Que no la negociemos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, que nosotros podamos ser obedientes para no negociar tu voluntad. Y si tu voluntad es que no transemos con dioses ajenos, es que no transemos con dioses ajenos. Señor, yo no puedo fundamentar mi vida de aquí en adelante por complacer a la sociedad, por complacer las costumbres, por lo que se usa, por las corrientes de pensamiento, Señor. Yo debo fundamentar mi determinación de un final honroso, lleno de vida abundante, tomando decisiones hoy, Señor. Por eso la principal es que tú, Señor Jesucristo, gobiernes en mi corazón. Y te invito, Señor Jesús, y si usted ahí donde está lo quiere hacer en voz alta, dígale: Señor Jesús, yo sé que cuando dijiste consumado es, estabas tomando mi vida para cambiarla. Ya no había un destino predeterminado de final infeliz. Señor Jesús, entra a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón y entra y quédate conmigo. Quédate conmigo por una eternidad. Sabemos, Señor Jesús, que te encanta la invitación sincera de un corazón necesitado. Hoy hayas escuchado las voces de corazones de mis hermanos donde estén, que quieren restaurar, Señor, el templo del Señor cada día, sacando lo que no está bien y dejándote que seas el fundamento de toda determinación. Espíritu Santo, ayúdanos, condúcenos, guárdanos para que esto sea una realidad día a día y que todo lo que estaba para nuestra vida sea transformado en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes. Nuestro homenaje siempre al Señor Jesús es símbolo de agradecimiento de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, porque Él seguirá siendo no solo el rey de Josías y de David, seguirá siendo su Dios y el Dios de sus generaciones. En Cristo lo decimos. Amén.